Y vamos a hablar de eso, lo decíamos al principio de este GPS en Cooperativa con el abogado Jaime Veloso, Javier Veloso, es exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, estuvo integrando precisamente ese tribunal para los casos de colusión de las farmacias Tambullado y también de los pollos cuyas multas se ratifican hoy. Javier, buenas tardes, bienvenido a GPS en Cooperativa. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarnos. ¿Es sorpresivo esta acusación que hace la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Digo sorpresivo en esta industria porque ayer todos decíamos, nuestra primera reacción ciudadana era como, ya, así como el confort también, era como... no podían haber escogido. Pero hay expertos que dicen tipo. que en industrias donde uno ve que hay duopolios o monopolios, no es tan raro que este tipo de cosas pasen. Bueno, efectivamente es sorpresivo en el sentido de que en general las colusiones por su propia naturaleza son siempre muy ocultas y muy difíciles de detectar. No las detectan ni las autoridades y generalmente tampoco las detectan los consumidores, que no tienen cómo saber si le están cobrando el precio que corresponde a un mercado de competencia o a un precio distinto. Por esa razón, en Chile y en la mayor parte de los países con buenos sistemas de defensa de la competencia en el mundo existen herramientas para detectarlo, precisamente porque son muy difíciles de detectar. Ahora, lo que tú dices también es cierto. Cuando hay mercados que son concentrados, por una parte, y por otra, y copulativamente es muy difícil entrar a esos mercados, porque si se puede entrar con facilidad, se anula un poco el problema de la concentración, ¿no es cierto? Es un buen caldo de cultivo para que se produzcan acuerdos. Siempre es más fácil ponerse de acuerdo entre pocos que entre muchos, ¿no? Y en Chile hay varios mercados que son caldo de cultivo, ¿no? Hoy. En Chile hay muchas características de la economía chilena que hacen que sea un país especialmente susceptible de estos fenómenos, ¿ah? Está el hecho de que son concentrados, es un país aislado en el mundo y por lo tanto tiene poca presión del mercado exterior o no toda la presión que podría poner competitiva los competidores externos, porque es un mercado pequeño, es un mercado lejano. Es un país donde hay mucha concentración también de la distribución. Por lo tanto, aun cuando hubiese presión externa o competencia externa, la distribución de los bienes y servicios está concentrada también en muy pocas líneas de distribución y eso también genera poca competencia. Entonces, dado esas características, un mercado con poca innovación en general, es bastante plausible o están las condiciones creadas para que existan este tipo de fenómenos. Pero también lo decía Javier, hay un tema de difícil detección. ¿Qué herramientas tiene la Fiscalía Nacional Económica para detectar eso, ¿no? ¿O cuáles son las líneas investigativas? Porque aquí vemos un tema que se está investigando hace harto rato, ¿no? ¿Por dónde va la hebra? Hay dos grandes herramientas que son tremendamente útiles para detectar los carteles. Una es la facultad intrusiva, que la Fiscalía Nacional Económica la tiene, en el sentido de que puede allanar, puede incautar, puede interceptar comunicaciones de cualquier tipo, telefónica, vía mail, etcétera. De hecho, puede obligar a las empresas de telecomunicaciones que le entreguen los tráficos de comunicación, etcétera. Todas esas cosas son muy útiles. Y la delación compensada, que es lo que estamos viendo hoy día en el caso este que se destapó ayer, que también es una herramienta muy útil. Javier, con la delación compensada pasa algo, sí, porque esta es la quinta vez que se usa desde su entrada en vigencia en el 2009, que se utiliza como mecanismo en estos casos como de carteles o de casos de colusión. Pero a nivel ciudadano, las personas sienten que la delación compensada lo único que hace ya, efectivamente, ellos ratifican que cometieron este delito, que cometieron estos actos, que cometieron colusión, pero finalmente no pasa nada con ellos, hay una impunidad porque en el caso de SMPC, que fue la que utilizó la delación compensada antes, no va a haber multa probablemente ni nada, entonces es un arma de doble filo. O las multas son bastante menores que a lo mejor las utilidades que recibieron por ponerse de acuerdo. Correcto, lo que pasa es que aquí hay los economistas hablan de trade-off, hay un intercambio, hay costo y beneficio. El principal beneficio es que desestabiliza los carteles. Es decir, si tú estás metido en un acuerdo ilícito y solapado y sabes que en cualquier momento cualquiera de tus compañeros del acuerdo te puede delatar porque tiene un incentivo para hacerlo, que es acceder a estos beneficios, eso hace que el cartel sea más inestable, es decir, que sea menos, tienda a perpetuarse menos en el tiempo o
también disuade de entrar a un cartel. Es decir, yo prefiero no asociarme si existe un riesgo aumentado de que alguno de los miembros del cartel pueda finalmente delatarlo. También el otro objetivo que tiene la delación compensada es hacer menos caro, menos costoso, no solo la detección, sino también la obtención de pruebas. Y por lo tanto, efectivamente, uno podría decir, se pueden hacer reparos éticos, pero desde el punto de vista social, porque al final de cuentas lo que se persigue es que no haya carteles y que el mercado funcione bien, es una herramienta útil para desbaratarlos en caso de que se hayan producido o para disuadirlos antes de que se produzca. Uno podría decir entonces el problema no está en la herramienta de la delación compensada, sino en lo que pasa después, una vez ya confirmado que aquí hubo un cartel, una vez determinado cierto delito, en si va a haber cárcel o no, en si va a ser multa o no, ¿no? A ver, uno podría decir, en este cartel en particular que se dio a la luz ayer, El cartel del papel higiénico, digamos. Uno podría decir, bueno, eran dos. Está bien que el primero obtenga la exención, ¿por qué el otro? Eso uno podría decir, ahí a lo mejor hay un problema de diseño, pero también es cierto que es un cartel bastante poco frecuente, que son solo dos, y que además los dos se acogen al programa. Uno también podría hacer alguna crítica. ¿Qué es lo más frecuente? Que sean varios, que sean y que cinco, no todos se acojan. Y dos delatan. Como o uno pasó en la delata. farmacia. Bueno, en la época de la farmacia no existía esta ley, pero se hizo algo parecido. Entonces, este es un poco anómalo en ese sentido porque son solo dos. También uno podría decir, bueno, pero si ya la investigación de la Fiscalía está en marcha, ¿no es así? Porque se acepta que se acojan al beneficio. Entonces uno podría preguntarse si no sería mejor, hay argumentos para un lado y para otro, pero podría uno preguntarse si no sería mejor que la delación compensada operara solamente cuando no hay investigación, cuando van de motu propio, ¿no es cierto?, antes de que haya cualquier indicio que lo van a pillar a la autoridad. Pero nuestro sistema es así y se permite efectivamente que aunque la investigación esté iniciada, se puedan acoger hasta para facilitar las pruebas, siempre y cuando entreguen además antecedentes que sean muy útiles, que sean antecedentes adicionales a los que la Fiscalía sola había podido recabar, etcétera, etcétera. Ahora, más allá del tema ético, que obviamente es un tema fundamental, ¿no?, como lo estamos conversando, también hay una práctica habitual que tiene que ver con cómo funcionan las empresas, ¿no?, y sobre todo los incentivos a los ejecutivos, y donde estos incentivos se transforman en incentivos perversos y donde comienzan estas estructuras de cartel precisamente porque hay bonificaciones y hay un profit para el accionista. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Más allá de educarlos éticamente y decir no lo hagan, esto es por el bien del país o cualquier cosa así, ¿no? Mira, digo porque hay una caricatura en términos de la ética, lo vimos también en algún cartel en donde habían clases de ética para algunos ejecutivos, ¿no?, como una especie de compensación por el delito que habían cometido. Correcto. Mira, en general lo que recomiendan las autoridades de competencia del mundo es que las empresas tengan programas de cumplimiento, que son programas voluntarios en que las empresas no solamente capacitan desde sus mandos más altos, directivos, etcétera, hasta sus mandos medios y los funcionarios o empleados en general acerca de las normas de competencia. Junto con eso, estos programas de cumplimiento lo que hacen es precisamente detectar los riesgos que se generan dadas las estructuras de incentivos que existen dentro de la empresa. Y lo que buscan estos programas de cumplimiento en general es evitar que existan incentivos perversos que de alguna manera hagan más fácil que se produzcan este tipo de fenómenos. Entonces, una respuesta a lo que tú dices es esa, un programa de cumplimiento preventivo. Pero para que esos programas de cumplimiento preventivo sean una realidad es necesario de que se incentiven. ¿Cómo se pueden incentivar? Por ejemplo, estableciéndose rebajas de nuevo, de multas o de sanciones en caso de que existan esos programas en las empresas, ¿verdad? Entonces, de nuevo también hay ahí un tema de trade-off, o sea, por eso te digo, yo creo que estos fenómenos de la colusión se van a producir siempre, se han producido siempre. Lo importante es que se detecten y se sancionen. Es que llama atención, ¿no?, porque parece que algunas empresas son tienen un rollo ético con la sustentabilidad muy potente, pero tienen estas prácticas por otro lado. Entonces, como la ética funciona para un lado y no para el otro, ¿no? Así es, el respeto a la normativa de competencia en el fondo es parte de la responsabilidad social de la empresa, porque el funcionamiento correcto del mercado a la larga nos beneficia a todos, ¿no es cierto? Y no solamente a los consumidores, también a los empresarios.
Estas cosas le hacen muy mal a la confianza de la gente en el mercado, deslegitima mucho nuestro sistema económico, por lo tanto todos debiéramos estar súper interesados en que estas cosas no ocurran. Estamos conversando con el abogado Javier Veloso, exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Javier, cuando pasan este tipo de casos, ya sucedió antes con la farmacia, sucedió antes con los pollos, es inevitable recurrir a esto de que todos a lo mejor pensamos que si hubiera una pena mayor, si hubiera tal vez una pena de cárcel, empresarios se inhibirían de tener estas conductas o finalmente se castigarían, como uno cree que corresponde a este tipo de delitos, pero pasa que hasta antes del 2003 el delito de colusión era penado con cárcel y lo que dice la propia ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando desaparece la cárcel para la colusión es que no hubo nunca nadie preso por ese motivo. ¿Es la cárcel la solución o es la cárcel parte de la solución? A ver, yo creo que sí. Yo soy de la... Porque este gobierno está proponiendo, entre 5 y 10 años. Así es. Yo soy de los que piensa que probablemente, dadas las características de nuestros mercados, dadas las características de nuestra economía, como decíamos al principio, sería bueno introducir para los carteles más duros una pena, una sanción penal. Respecto al argumento de la gente del Tribunal de la Libre Competencia, que me merece el mayor respeto, fueron mis compañeros en el pasado, yo no estoy de acuerdo, porque hay que combinar varias cosas para entender por qué razones no funcionó la penalización antes. Antes del 2003. Del 2003. Una de ellas era precisamente que había muy pocas herramientas de la autoridad para obtener las pruebas necesarias para obtener una condena penal. O sea, en ese tiempo habían penas, pero faltaba institucionalidad. Pero faltaba, ¿no?, la institucionalidad que permitiera recabar las pruebas. En materia penal, por ser las sanciones tan graves, se requiere un estándar probatorio bien alto. Y para eso se requiere recuperar mucho antecedente antes de poder hacer una acusación sustentable penalmente. Por esa razón, yo creo que nunca funcionó. La institucionalidad era muy débil en ese tiempo. Y además la descripción que existía en esa época era bastante defectuosa de las conductas que son sancionables. Tenía muchos reparos técnicos. Hoy día lo que se está proponiendo es un nuevo artículo para el Código Penal con una redacción diferente, más precisa, que eso es importante en materia penal, la precisión de la descripción de la conducta, y yo soy de los que piensan que podría ser útil para disuadir. Ahora, junto con eso, en la misma ley que tú mencionas, que está en el Congreso, proyecto de ley, hay también un aumento de las sanciones pecuniarias. De una multa fija a una variable que ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de esta infracción. ¿Y te parece esta pena de cárcel de 5 años hasta 10 años y un día? Correcto, son las dos cosas. O sea, ahora que tenemos la institucionalidad, debiera reponerse la pena de cárcel. Lo que pasa es que las sanciones que tú comentas, el doble del beneficio obtenido o bien el 30% de las ventas, en el periodo para todas las infracciones, no solo para la colusión. Para la colusión sí se añade además la posibilidad de la pena de cárcel para personas naturales que participan en el hecho. Y cuando tú me decías las penas de cárcel para carteles fuertes, dijiste, como los caracterizaste así, ¿este es uno de ellos? Claro, los carteles duros, o hardcore duros. Cartel, o carteles en general, porque la palabra carteles se refiere a las colusiones más duras. Los carteles son carteles que son, que primero existe un acuerdo claramente establecido, con un sistema de monitoreo para que nadie se desvíe del acuerdo, con incluso sistemas de sanciones para que aquel que se desvíe del acuerdo sufra una consecuencia. Por lo tanto, son altamente sofisticados, muy bien organizados, y por eso, en general, las colusiones duras, los carteles, tienden a durar más tiempo. Son más estables. 10 años, ¿no? En este caso 10 años, en el caso de los pollos era incluso más. Una sola cosa, el fiscal nacional económico decía que este era un cartel 3.0, porque tenía características que no habían visto en carteles anteriores. Tú que estuviste en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para los pollos y para la farmacia, ¿tiene características distintas este cartel del papel? Lo que uno, no sé, yo solo me remito a lo que dice el fiscal en su escrito. Todavía falta el juicio, no hay sentencia, no hay nada. Si uno lee lo que dice el fiscal en su escrito, uno puede comprobar que hay más medidas de protección y seguridad para que el cartel no sea detectado. Esto es correo electrónico. Uno nota que hay un esfuerzo de sofisticación, y el fiscal en su escrito dice por qué. Dice que estos esfuerzos de sofisticación y en el ocultamiento se intensifican a raíz de estos casos muy bullados. Específicamente creo que el del caso farmacia. Entonces uno ve como
tiene doble efecto el que sean estos casos muy bullados. Por un lado disuaden, pero por el otro también a veces hacen que los carteles se sumerjan aún más con medidas de seguridad para hacerlos más difíciles de detectar. Bueno, y hace poco rato también la Corte Suprema ratificó las multas por la colusión del caso Pollo. Agrosuper, Aristía y Don Pollo deben que pagar en conjunto más de 60 millones de dólares. Y uno se pregunta, bueno, tenemos 3 casos, ¿no? que son los carteles duros que mencionamos, además temas súper sensibles para la gente, ¿no? La alimentación, las farmacias y ahora el papel higiénico, ¿no? Los 3 elementos fundamentales que están como en la canasta familiar. Pero es una práctica más común, o sea, ¿cuántos mini carteles o carteles organizados existen en este país? A ver, hay más casos. Deben haber por lo menos 15 o 16 casos desde el año 2003. Lo que pasa es que los otros son menos conocidos, claro, menos bullados. Hay casos de médicos, hay casos de empresas de transporte, entre medio estuvieron los buses, empresas de oxígeno líquido, hubo también un juicio para la ISAPRE, etc. Pero ese no terminó con sentencia condenatoria, fue absolutoria. Entonces, lo que te puedo decir es que las estadísticas, uno no puede saber cuántos carteles hay, porque eso es imposible saber, es indetectable. Pero tú sí puedes ver en las estadísticas del propio Tribunal de la Competencia que están publicadas en su página web cuántos carteles se juzgan, se llevan a juicio. De todos los casos que lleva el tribunal o ha llevado el tribunal hasta el momento, el 14% se refiere a colusiones, ¿ah? Versus el 40 y tantos % que se refiere a abusos de posición dominante. Entonces uno todavía observa o observa ahí en la práctica muy bien graficado que lo difíciles que son de detectar y son las conductas más graves. Javier, te lo pregunto, la típica pregunta del chileno, pero ¿cómo estamos en comparación con los otros países? Entonces, ¿no? Porque uno ve, hoy día escuchaba a una periodista de un canal de televisión que decía, así nunca vamos a ser desarrollados. Y uno se pregunta, bueno, pero esto también pasa en donde haya grupos económicos, ¿no? Pasa en todos lados y pasa todo el tiempo. Y uno puede observar cómo a medida que se han introducido medidas o dado herramientas intrusivas a las autoridades de competencia y se permite detectarlo, suben exponencialmente las sanciones. En Estados Unidos, antes de que se introdujera la delación compensada, se condenaba 1 al año. Ahora se condenan 5, 10 y sumando, digamos, al año. Entonces, lo mismo, algo similar pasa en Europa. Entonces, la posibilidad de detectarlos y sancionarlos aumenta exponencialmente a medida que se dan más herramientas. Y quiero hacerte una pregunta como muy puntual, ¿no? Pero tanto la papelera, ¿no? La compañía manufacturera de papel y cartones, como ahora lo acaba de hacer la otra empresa, han hablado de esto de la autodenuncia, que han sido muy colaborativos y todo eso. Lo están diciendo, por un lado, uno ve una estrategia comunicacional, pero también porque están poniendo algo en el juicio que se viene. No lo sé. Eso es una pregunta que hay que hacerle a sus abogados. Da la sensación, por lo que uno lee ahí, que la Fiscalía dispone de una buena cantidad de evidencia. Me imagino que parte de esa evidencia la habrá obtenido sola, y otra parte, incluso hay ahí un allanamiento metido también. Otra parte la habrán entregado, no sé qué parte, la habrán entregado las empresas involucradas. Ahora bien, el espíritu de estas delaciones compensadas es que no solamente se colabore con la Fiscalía en la investigación, sino que ya cuando se lleva a juicio, como en este caso ocurrió, se colabore durante la etapa judicial también. Ese es el espíritu del Javier, una última porque ya se nos termina el tiempo, pero tiene que ver con la figura puntual de Gabriel Ruiz Tagle, que ha causado muchísima polémica por exministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera, ex ejecutivo además de PISA en ese tiempo, SSA hoy día. ¿Cuál es el rol que cumplen ex ejecutivos que aparecen involucrados en una investigación como esta? Porque se los juzga igual, aparecen por ser ex. Estoy pensando en que él ya no es ejecutivo de SSA y lo que se va a juzgar ahora es a SSA y a CMPC. ¿Podría igual verse involucrado Gabriel Ruiz Tagle? A ver, la respuesta, en teoría, la Fiscalía puede requerir a la empresa y a los ejecutivos pasados y presentes. Ya, perfecto. En teoría. Ya. Pero lo que se hace generalmente acá es cuando va la empresa a pedir el beneficio de la delación compensada, además lleva la lista de personas naturales, la misma empresa. Claro, y dice, yo quiero que se proteja a toda esta gente. No solo a mí como empresa, sino que todas estas otras personas. Ahora,
no podemos saber cuáles están en esa lista o cuáles no, pero lo que sí sabemos es que la Fiscalía no requirió a ninguna persona. O sea, los únicos 2 requeridos son las 2 empresas y ninguna persona más. Claro, porque Gabriel Ruiz Tagle era el dueño de PISA. Así he leído. O sea, salvo que no esté en esa lista, podría... No está requerido. Perfecto. O sea, es un hecho que no va a ser sancionado en libre competencia. Ya, sede de libre competencia. Pero podría ser. No en este caso, pero un Pero ex ejecutivo, un ex... probablemente si hay una delación de la empresa, hay un montón de personas, podría estar él, no lo sé, incluidas en la protección de esa delación. Perfecto. Bueno, se quedan 20 preguntas afuera, ¿no? Que este tema da como para seguir y seguir y seguir, así que te agradecemos mucho, Javier. Estuvimos con el abogado Javier Veloso, ex ministro del Tribunal de la Libre Competencia, de habernos aclarado un poco este tema como más a nivel general, ¿no? Como mirar un poquito fuera de la caja para saber qué se nos viene, porque todos estos temas nos pillan de nuevo por sorpresa, y de nuevo no tenemos ley, y de nuevo hay un montón de cosas que nos pasan y uno dice, wow, ¿cómo no hemos podido superar esta cuestión? Pero nos quedamos más tranquilos ahora. Muchas gracias, Javier. Chao, Javier, Gracias. gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ¿te parece, Paula Sí, Andrea? claro que me parece. Y volvemos.